Vamos a hablar acerca de la Navidad según las Sagradas Escrituras. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Y quisiera que repitieran conmigo: Cristo el Señor. En esta parte del Evangelio según San Lucas, la palabra Señor, si esta traducción es al inglés, entonces dice Lord, que no es por ejemplo como el Señor de la carnicería o el Señor de la panadería, no, porque en nuestro castellano se traduce Señor igual, y pudiera parecer que esta palabra tiene un significado menor al que realmente le pertenece. En esta traducción del griego, la palabra Señor quiere decir amo supremo, dueño de todas las cosas. Así que lo que vamos a leer tiene que ver, cada traducción que aquí dice Señor se refiere a un amo supremo, se refiere a un Señor de todas las cosas, Señor como dueño. Cuando yo era una niña, decir Señor era respeto, representaba mucho respeto. Por ejemplo, el señor Gallardo, el señor Rivera, la señora Emma. Esa palabra se unía a un nombre propio para denotar un grado de respeto y de honor para las personas. En la traducción del griego, Señor quiere decir amo supremo, dueño de todas las cosas. Así que en este contexto leeremos las Sagradas Escrituras. El Evangelio según San Lucas capítulo 2. El ángel les dijo a los pastores: no tengan temor, les traigo buenas noticias que darán mucha alegría al pueblo. ¿Se acuerdan de la anunciación? El ángel les dijo: no tengan temor, les traigo buenas noticias que darán mucha alegría al pueblo de Dios. Ahora vayamos aquí. El Salvador, sí, el Mesías y Señor, ha nacido hoy en Belén, ciudad de David. Entonces dice el Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Entonces el Salvador, el que salva la humanidad, el que salva familias, el que salva naciones, el que salva personas. El Salvador, sí, el Mesías. Mesías quiere decir enviado. Sí, el Salvador, el enviado. Y Señor, que quiere decir amo supremo de todas las cosas, dueño eterno de todo lo creado. Entonces traducimos el Salvador, sí, el enviado y el amo supremo de todas las cosas, ha nacido hoy en Belén, ciudad de David. Creo que tiene otro significado, ¿no? Creo que encontramos mayor significado. Así que el Mesías, el enviado, el dueño eterno de todas las cosas y el Salvador de la humanidad, nacía en Belén, la ciudad de David. ¿Para qué nació? El Evangelio según San Lucas capítulo 6, Él vino a salvar. ¿Qué dice este Evangelio? Porque el Hijo del Hombre, el Evangelio según San Juan, siempre que se refiere a Jesús se refiere a Él como el Hijo del Hombre, pero estas palabras son con mayúsculas. Porque el Hijo del Hombre, que se refiere a Jesús encarnado, al Hijo de Dios encarnado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué nació Jesús? Estaba escuchando, yo canté esas canciones cuando salíamos en la rama. Ahora ya no oigo tanto esas canciones porque es peligroso andar en la calle, los niños en la noche. Pero la verdad, nosotros crecimos con la rama y cantando las canciones. Hermano, la ramota, mi papá le ponía globos, todo el mundo, y ahí íbamos, sus 5 hijos, ¿no? Nadie sabía cantar, pero cantábamos. Y decía, ay, la canción: yo no quiero vino, ni quiero cerveza, yo lo que quiero es pasar a la mesa. Zacatito verde, lleno de rocío, el que no tape se muere de frío. Y luego decía que ahora tenemos un niño gracioso, ¿verdad? No. ¿Cómo? Lo repetimos tantas veces. Jesús no es un niño gracioso y tampoco lo fue. El Salvador del mundo. Pero no entendíamos y quizá le escribieron así para que rimara, pero están lejísimos de la realidad, de la verdad. Porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Cristo, naciendo en el pesebre del vientre de una virgen, Dios se encarnó para venir a salvar
lo que se había perdido. No tenemos un niño gracioso, tenemos un Salvador eterno. Vamos. El Evangelio según San Lucas. Cristo Jesús vino al mundo, ¿no? El nacimiento para salvar a los pecadores. Entonces entendemos el propósito del nacimiento de Jesús. Aun cuando Jesús nacía, realmente Israel no celebró su nacimiento. Cuando Herodes se enteró de que un rey había nacido, propuso matarlo, hizo una masacre de niños en aquel entonces y cosas como esas. La verdad es que el Salvador del mundo nació en un lugar tan sencillo, sin gente presente. Dios hizo traer unos magos desde el oriente y cantar alabanzas, ángeles en el cielo. Esto no era cualquier cosa. La verdad es que si la humanidad actualmente, muchas personas no desean celebrar la Navidad en lo que sí es, como lo veremos, nosotros hoy vamos a entender el propósito de Jesús en la tierra. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿sale? Entonces hemos oído algunas preguntas de las personas. Bueno, si Él es el Salvador, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si Él vino a salvar a la humanidad, ¿por qué entonces tanto crimen? ¿Por qué entonces guerras tan violentas? ¿Por qué una era criminal y sangrienta? ¿Por qué niños abusados y maltratados y muertos en manos de sus progenitores? ¿Por qué el tráfico de niños? ¿Por qué la esclavitud humana? ¿Por qué si vino el Salvador? ¿Por qué entonces, y los que celebran la Navidad y todo eso, por qué hay tanta disfunción familiar y acaloradas discusiones que alteran los ambientes de los hogares y el crecimiento emocional saludable de los más vulnerables? ¿Por qué si el Salvador vino, entonces los niños están en los hospitales, víctimas de maltrato, como la niña que conocimos, y sus costillas quebradas y horriblemente cosas espantosas que le hicieron? La quemaron y le quebraron sus rodillas. ¿En dónde? Aquí en Río Blanco. ¿Por qué si el Salvador vino al mundo existen las cosas que existen, horribles, trágicas, que atacan a los más vulnerables? Porque la niñez tiene que pasar todo esto. Siempre hay una respuesta y debemos conocerla. Jesús está hablando a la gente en una predicación donde había multitudes. Y el apóstol Lucas está escribiendo todos los acontecimientos de aquellos 3 años que acompañó a su maestro en su ministerio terrenal. Ustedes me dicen, Señor. Tengo 4 traducciones actuales de esta pregunta de Jesús. ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, si no hacen lo que digo? Nueva traducción viviente. Nueva versión internacional. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Por ejemplo, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. ¿Por qué, Señor, no me ayudas? ¿Por qué, Señor, no me socorres? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no me obedecen? Nueva Biblia Viva. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que mando hacer? Porque la Biblia dice, está el Evangelio según San Lucas, registrando los acontecimientos de la Navidad, del nacimiento del Mesías. Y entonces está diciendo, hoy ha nacido en Belén el Salvador, el Mesías, el Señor. No nada más nacía el Salvador, nacía el Señor y Salvador. La gente quiere un Salvador, pero no un Señor. Pero es Señor y Salvador. Y siempre antecede Señor y Salvador. La gente se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? Señor, ¿dónde estás? Y el Señor responde, ¿por qué me llamas Señor si no me obedeces? ¿Por qué me llamas amo? ¿Por qué me llamas dueño mío? Porque cuando uno dice Señor, Señor, entonces uno le está diciendo mi dueño, mi amo. Nosotros los que hemos recibido a Jesús como Salvador, para vivir una vida exitosa que tiene el propósito verdadero, para que se cumpla verdaderamente
entonces Jesús debe ser Señor y Salvador. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que mando hacer? Porque creo que generación a generación, año tras año, estamos como cada vez más lejos de lo que en realidad es la Navidad. Así que días previos a la Navidad, los centros comerciales, las calles, los tianguis están abarrotados de gente, adornando las casas. Y yo adorné la mía con algunas cositas, y creo que unos pusieron un árbol precioso y todo eso. Pero como que perdemos la perspectiva, como que en la sociedad se ha perdido qué significa Navidad. Así que previo al nacimiento del Rey Eterno, del Salvador, del que nos redime, del que nos perdona, del que cambia historias de vida, del que puede cambiar naciones enteras, del que puede entregar la victoria del perdón, previo a eso, los comercios están abarrotados, la gente hace largas filas comprando cosas para adornar su casa para la Navidad, comprando cosas. Y entonces como que se pierde de vista el verdadero sentido y propósito. Y como que hay que ir a la calle, hay que comprar ropa, hay que comprar gran paquete. Todo eso está bien si no perdemos de vista el objetivo real. No alejarnos del objetivo real y celebrar el nacimiento del Salvador, del Redentor, del Mesías y Señor Supremo de la manera equivocada. Entonces, en los comercios, amados, amada familia, personas que estamos aquí reflexionando las Escrituras, en los comercios, en las calles, la figura central de esta época navideña, Santa, ¿no? En todos lados, de todos los tamaños, humanos y muñecos, inflables, ¿no, amados? De todo. Papá Noel, vi algunas fotos y todo eso de una casa que tenía con luces enormes, del tamaño, yo creo que de la puerta, así, Papá Noel, ¿no?, a la entrada. Y se enseña a los niños a querer a Papá Noel, y que el 24 por la noche no llega Jesús, no llega el Rey, el Salvador, el Redentor del mundo, el que perdona los pecados y cambia nuestra vida, el que murió en muerte de cruz para curar nuestras enfermedades y quitarnos de nuestra vana manera de vivir, entregarnos esperanza eterna. No, los niños están esperando esa noche sagrada a Papá Noel, que le traiga un regalo, un juguete, un muñeco, y no la salvación de sus padres, su propia salud emocional, una alegría verdadera, el mejor regalo del mundo, la salvación de Dios. Y no estoy en contra de que haya regalos, porque yo los doy, pero este no es el sentido de la Navidad. Esta no es la esencia de ella. En algunos hogares, abajo de un inmenso árbol, un pequeño nacimiento. Esto está perdiendo sentido y práctica, porque cuando yo era una niña, nosotros poníamos un inmenso, enorme nacimiento con muchas lucecitas. Pero conforme pasan los años y conforme nos adentramos en otras cosas, en otros pensamientos, vamos perdiendo de vista la verdad y la realidad. Así que un pequeño y tan sencillo e insignificante nacimiento, que luego a la hora de la fiesta es opacado e ignorado por todos. Queda atrás eso. Llega el convivio y la comida, mucha comida y mucha bebida, y mucha plática y música estridente. Todos nos reímos y alegramos. Apenas que en la sierra hubo fiesta, la verdad se supone, según son fiestas un poco que tienen que ver con los fiestas patronales y que tiene que ver con algunas cosas santas, pues acabaron en balazos y machetazos en la cárcel algunas personas, otros niños muy asustados y otros lastimados, con una cruda insoportable que no les dejó levantarse el día siguiente. Entonces nos preguntamos, en medio de tanta cosa, y Jesús
de la fiesta se encuentra. Creo que hoy debemos ser muy reflexivos, porque como que perdemos el sentido de la realidad. ¿Cómo que Papá Noel? ¿Cómo que los niños esperan a Santa y no celebran que Jesús? Claro que Jesús nació entre septiembre y octubre, no nació en diciembre, pero bueno, se estableció una fecha para celebrar la Navidad, nacimiento del Salvador. Bueno, pues si se celebra que por la noche para el 25 de diciembre nacería el Rey glorioso, los niños están esperando a Santa y no a Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿qué estamos celebrando? ¿Cuál es la razón de la fiesta? Cuando la celebramos sin sentido, sin razón, sin un pensamiento objetivo, real, bíblico. Leímos anticipadamente porque esta porción de las Escrituras la partí en dos. Jesús estaba dirigiéndose a la multitud. ¿Por qué ustedes me llaman Señor y no obedecen las indicaciones que les doy? ¿Por qué me llaman amo y no se comportan como siervos? ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? Continúa Jesús hablando a las multitudes. Les voy a decir a quién es semejante el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, pues yo soy el Señor, ¿no? Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea, dijo Jesús, con ímpetu esa casa, no logra derribarla porque está asentada sobre la roca. ¿Cuál es la seguridad de una vida? ¿Cuál es la seguridad de una familia? Cuando oímos a Jesús hablar y tomamos en serio sus palabras, entonces nuestra vida queda firme como sobre una roca. Jesús es la piedra angular. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra derribarla porque está asentada esa casa sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y las ignora es como quien construye su casa sobre arena y no pone los cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, esa casa, la derrumba y la deja en ruinas. Se trata de oír la verdad, abrazarla, creerla, vivirla y compartirla. Porque las sociedades están tan lejos. Vas al centro, ya no encuentras pastle y los borregos y las cosas que se ponían en las casas. De alguna manera, de manera un poco equivocada, pero un poco cercana, se ponía el nacimiento como celebrando a Jesús, pero ya no encuentras eso en el centro. Encuentras esferas, venados, muñecos de nieve, flores de Nochebuena y Papá Noel de todos los tamaños y en todos los materiales. Dios quiere algo para nosotros, su iglesia, que crezcamos en el conocimiento de qué. Es que hay que crecer, hay que avanzar, creciendo en el conocimiento del Señor y Salvador. ¿Sale, amados? Creciendo en el conocimiento del Señor y Salvador. ¿Quién es Él? Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son las sagradas Escrituras. Vayamos al conocimiento, a crecer en el conocimiento. Fíjese bien. Y aquel verbo, la palabra eterna en los cielos, aquel Hijo de Dios en los cielos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué dice? En el principio era la palabra de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que sería. Y todos sabemos que cuando la Biblia habla del verbo se refiere a Jesús. Entonces decimos, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho y conocemos sería. Y aquel Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué tiene que ver entonces con algo tan lejano? En el principio era Jesús eterno. Jesús estaba
con Dios y era Dios en el principio de la eternidad. Él era. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que vemos hubiera sido creado. Ahora, ¿quién venía a la tierra? En el principio ese Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué celebramos cuando celebramos la Navidad? Qué lejos estamos entonces. No tiene nada que ver, iglesia. ¿Eso qué es? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vemos las casas con escalera y un inflable subiendo hasta arriba. Los niños que pasan por allí lo ven y se emocionan porque Santa va a llegar. Y entonces muñecos dicen: ¡Feliz Navidad! ¿Cómo? Llegó Santa. El 25 de diciembre llegó Jesús. Llegó el Salvador, el Señor, el Rey Supremo, el Dios del universo, el que dio su propia vida para nosotros, el que nos amó y nos lavó con su sangre, el que vino del cielo a sanar y libertar, curar enfermedades, perdonar pecados, bajezas, traiciones y actos detestables. El que derramaba su sangre en la cruz coronado de manera ridícula y dolorosa, para que a través de su sangre fuésemos perdonados y nuestra historia de bajezas y traiciones quedara bajo la sangre de un pacto eterno, y pudiéramos tener mejor razonamiento, un mejor corazón y llegar a ser otra persona, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. ¿Vino un niño gracioso? No. Vino el 25 de noviembre Papá Noel y los niños están esperando a Santa. No. Es un insulto al Rey eterno, al que nos dio a su amado Hijo en muerte de cruz. ¿Cómo vamos a estar celebrando otra cosa en vez de celebrar que Él vino a nosotros? ¿Qué opina el cielo ante esto? ¿Qué dice Dios ante esto? Nuestros comportamientos humanos alocados, descarriados, desenfocados. Pero luego decimos: Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué no me ayudas? Sí, el Señor contesta: ¿por qué me dices Señor? ¿Por qué me dices amo, dueño mío? Y no haces lo que digo. ¿Cómo que llegó Santa? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Dice que Él es Padre y Señor. Ponga aquí su atención porque voy a terminar y luego seguiremos brevemente con este programa. Padre y Señor. El Hijo honra a su Padre, dice la Biblia, así debe de ser, es como debe ser. El Hijo honra a su Padre. El siervo, el esclavo, obedece a su dueño, ¿no? El Hijo honra a su Padre, el siervo obedece a su Señor. Ahora bien, está hablando Dios mismo. Si soy tu Padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos 10 veces, 15 veces, 20 veces, 200 veces. Ahora, si yo soy tu Padre, porque aquí dice, el Hijo honra a su Padre. Bueno, si tú dices, Padre mío, papá, papá, ¿dónde estás? Padre, Señor. Ahora bien, si soy tu Padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Porque el Hijo honra a su Padre. Y si soy Señor, ¿dónde está el temor que me debes? Si soy tu amo. Señor, Señor, el Evangelio según San Mateo. No todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Él dijo esto. No todos los que me dicen Señor con sus palabras, pero no con su vida, no con sus actos, no con su razonamiento, no con su proceder, no con sus decisiones. Es Señor de palabra. Él es el Salvador.
en esta época la gente va olvidando lentamente y gradualmente, progresivamente, que Él es el Salvador del mundo, el Señor y el Creador de todas las cosas. Y entonces se va desenfocando las sociedades hasta llegar al extremo de que llegó Santa y no Jesús, un 25 de diciembre. Y los niños están esperando a Santa, no están celebrando que el Salvador vino para rescatar su familia, para que la disfunción familiar finalmente terminara, para que bajo la sangre del que se dio a sí mismo por nosotros quedaran nuestras bajezas y actos detestables. No, lo celebramos con cosas vanas, como que el significado de esta fiesta, quién sabe, porque vamos a comprar y hacemos un pavo, nosotros lo vamos a hacer. Y es hermoso convivir con la familia, pero como que si no entiendo que esta comida y esta ropa y esta mesa y todo adornado es en honra a aquel que vino, entonces ¿qué estamos celebrando? No todos los que se dirijan a mí llamándome Señor entrarán en el reino. Allí entrarán solo los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo, el que dice Señor pero le trata como tal. En el día del juicio, porque todos prevaleceremos, todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. En el día del juicio, muchos me dirán: Señor, nosotros predicamos en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, Señor. Pero yo les responderé, dice Jesús, a ustedes yo nunca les conocí. Nace el Salvador, la mesa adornada espléndidamente, la casa hermosa, las luces brillantes, la ropa de gala. La convivencia debe tener el sentido que debe tener y no errar el blanco. Si me dices Señor en tus oraciones, en tu clamor, ¿por qué me dices Señor, no haces lo que yo digo? Padre mío, el hijo honra al padre, el siervo obedece a su amo. Si yo soy tu padre, ¿dónde está el respeto que merezco? Si yo soy el Señor, ¿dónde está el temor que me debes? Esta noche, previa a Navidad, debe ser una noche reflexiva. Debemos enfocarnos qué estamos celebrando. Y si estamos celebrando que Jesús nació aquel día, no debe quedarse en que Jesús nació en el pasado. Jesús puede nacer en cada corazón, como Isaac decía en un principio. Un pesebre maloliente y descuidado no el lugar adecuado para que naciera el Rey del universo. Representa nuestros corazones. Jesús puede nacer aquí. Podemos celebrar que nace en nuestro hogar finalmente. Después de 20 navidades, 50 navidades, 30 navidades, finalmente en esta realmente nace. No celebramos el pasado, celebramos un presente. En la Navidad celebro que hace más de casi 40 años el Salvador nació en mi corazón y en mi casa. Celebro que nació allí. Y cada uno de nosotros ha de celebrar que el Mesías, Salvador y Señor ha nacido, y que no solo es el Salvador. Cuando le decimos a las personas que Dios puede salvarlo, la gente acepta y dice: sí, quiero un Salvador, necesito que me salven. Pero no, la salvación no ocurre solamente por aceptar al Salvador, porque la salvación tiene un proceso. Nosotros nos salvamos de nuestras adicciones cuando Él se vuelve nuestro Señor y aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Sino como: Salvador, sálvame del alcoholismo. Hasta que Él sea el Señor, ¿podremos estar a salvo? Sino como: sálvame de mi mal genio, sálvame, Salvador. Él es el Redentor, el que rescata. Sálvame, Redentor. No puede llevarse a cabo la salvación hasta que Él es el Señor, porque tú vas a decidir en base a tu amo y Rey supremo.
Entonces, si dejo que Él sea mi Señor, entonces voy a dar pasos cuidadosos, porque Él es el dueño de mi destino y de mis decisiones. Y creo que si no hubiera permitido que Jesús fuera el Señor de mi vida y solo lo hubiera reducido a que sálvame, nunca me hubiera salvado. ¿De qué me iba a salvar? Si yo no, sálvame de ser una histérica, si yo no acepto su palabra cuando dice que tenga yo dominio propio, que controle mis emociones y mis pensamientos y que me someta en obediencia. ¿Cómo me iba a salvar? ¿De qué me iba a salvar? Cuando una persona dice que tiene a Jesús como Salvador y sigue viviendo la vida de siempre, ¿de qué ha sido salvado? ¿De qué nos ha salvado? Hablamos igual, pensamos igual, como siempre. Nada más tenemos un Salvador para irnos al cielo. No sucederá. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, sí, todos necesitamos un Salvador desesperadamente. Yo, tú, los niños, los matrimonios necesitan un Salvador para que no naufrague la familia. Los muchachos necesitan un Salvador para que no se descarríen. Pero no ocurre la salvación si limitamos a Jesús. Solamente quiero que seas mi Salvador, no vas a ser mi Señor, nada más mi Salvador. La salvación no se lleva a cabo. ¿De qué me va a salvar? ¿De mis locuras? Si yo no cedo mis pensamientos. ¿De qué me va a salvar? ¿De mis pecados? Si no me niego a mí misma, no me salva de los pecados. ¿Cómo me va a salvar? No es magia. Es un proceso, es sometimiento al que gobierna el universo sabiamente, iglesia. Mira cuántos errores tiene el rey, cuántos errores ha cometido. El hombre del polvo pecó contra Dios. Polvo de la tierra, nos hemos enaltecido a nosotros mismos. Todo camina en el universo de manera perfecta, indescriptiblemente perfecta. Todo es preciso, sabio, glorioso, mágico y esplendoroso. ¿Cuál es la duda de ceder ante Él? Solo así puede salvarnos. Yo no sé usted, pero yo no soy confiable. Si yo no me rindo al Señor, yo me autodestruiría. ¿Y tú? Sería una persona tan egoísta como siempre, tan neurótica, tan depresiva, tan dependiente. Pobres de mis hijos, qué horror. Pobres de mi esposo, horror. Necesito ir a Dios. Y cuando me dice que tenga cuidado con mis pasos, tengo que hacerlo. Él es el Señor. Cada vez que le digo: Señor, ayuda a mis hijos, Señor, no quiero que me diga: ¿para qué me dices Señor? No haces nada de lo que te digo. Quieres que te salve, pero no es como una persona llega con un oncólogo, está enfermísimo, y llega con el oncólogo, y el oncólogo le dice: mire, usted necesita este tratamiento, es un tanto doloroso, pero le salva la vida. Y uno dice: no, yo nada más vengo con usted para que usted me salve del cáncer, pero usted necesita un tratamiento. No quiero el tratamiento, sálveme porque usted es el oncólogo. No, usted necesita un tratamiento. Mi profesión no le ayuda si usted no sigue el tratamiento. Tampoco el Salvador salva si no oímos su palabra y no hacemos según ella. Porque ella, tengo 5 años en la iglesia y mi matrimonio no se compone. Porque quieres que sea tu Salvador, no tu Señor. Y así no pasa, así no se puede. Celebramos hoy al Salvador, pero fue anunciado por los ángeles, espíritus poderosos que ejecutan la voz de su precepto. Hoy ha nacido en Belén el Salvador, el Mesías y Señor. No solo el Salvador. Quien recibe la salvación ha de recibir el señorío para poder ser salvo. Si no, no será posible. ¿Cómo no le puedes confiar tu vida terrenal al que hizo esta perfección suprema? Aun cuando pienses diferente, aun cuando pienses: quiero hacer esto y voy a hacer lo otro, Él está mirando el final desde el principio. Tú no. Puedes confiarle la vida, puedes confiarle los hijos, puedes confiarle el matrimonio, puedes confiarle las finanzas. Es confiable. Es el Señor. Esta noche, cuando hayan vuelto a casa,
y la casa esté dispuesta desde los primeros días de este mes. Y la mesa va a estar espléndidamente adornada. Y tendremos cosas tan deliciosas que comer y gente tan hermosa con la cual compartir. No perdamos de vista qué estamos celebrando. Podría ser cualquier otro día, el día de la madre, el día del padre, no sé qué. Pero la Navidad ha nacido el que en el principio era Dios y estaba con Dios, por quien fueron hechas todas las cosas y en él subsisten. Otra cosa lo puedes celebrar, el aniversario de alguna cosa, pero Navidad es el nacimiento de tú, mi, nuestro Salvador.